Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 5 de abril, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, ha venido muchísima gente al estudio, toda ella gente desbordada de afecto y de entusiasmo. Gracias a todos por estar aquí. En un momento voy a conversar con una brillante abogada y activista política venezolana, ella se llama Adriana Vigilanza. Hace un trabajo extraordinario para rescatar las libertades en Venezuela. Además es mi amiga. Va a ser muy alentador para mí escuchar a Adriana Vigilanza en un momento. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a varias personas, pero principalmente a una tía de Adriana que está aquí, que es Josefina García, con 98 años. Joven de 98 años. Besos para ti. Tan joven ella a los 98. Una lección, Josefina García. También dedicamos el programa a personas que nos ven en todas partes del mundo. Es muy impresionante eso, ¿no? A Joanny Yepes, María Cecilia Carrión, Ángel de la Cruz, Omar Rivero, Ariel Castillo, Alfredo Lucero y Domingo Bretón. Gracias por vernos. Bueno, hoy encontré que el presidente Trump hizo una muy escueta declaración sobre Venezuela, no por breve, menos importante. Juzguen ustedes. Venezuela is a mess. This is what socialism brings. You elect a socialist here, you'll have the same exact countries you have in Venezuela. Es en efecto una manera exacta de describir lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un caos, ¿no? Es el apocalipsis o el preludio del apocalipsis, ¿no? Cada semana las cosas se ponen aún peores. Los países, a diferencia de las personas, no expiran, no se mueren, siempre pueden estar peor y da la impresión de que la crisis venezolana continúa, si cabe, si acaso eso fuera posible, agravándose semana a semana. Y esto tiene que tener ya un final bien pronto, porque hoy en la mañana el secretario de Estado, Pompeo, que es como el ministro de Exteriores, el canciller de Trump, estuvo en la cadena Fox y también aludió de modo bastante enfático a Venezuela. Esto dijo Pompeo. Son dos objetivos que ha trazado esta mañana el secretario Pompeo. Los rusos se tienen que ir de Venezuela y Maduro se tiene que ir del poder que usurpa. Me ha gustado sentir el compromiso que tiene Pompeo con la causa de la libertad en Venezuela. También hoy mis fuentes me han asegurado que si la dictadura osa meter en prisión al presidente constitucional Guaidó, Estados Unidos va a actuar de una manera contundente, muy significativa. Pompeo dijo también estas otras palabras refiriéndose a Venezuela. I haven't seen any evidence that they've started to move out. Indeed, there's risk that it will get worse before it gets better, but we've made very clear that the cost will be high. We've done the same thing with the Cubans, who are also there, helping Maduro stay in power. We're working with the Chinese, who also have interest there. We've built out a coalition of now 50-plus countries that are working to make sure the Venezuelan people have the chance that they deserve. Muy bien dicho, y saludamos que Pompeo tenga bien arriba, de un modo conspicuo en su agenda, el drama de los venezolanos. Los venezolanos no pueden sufrir ya más. Han sufrido demasiado. Esos sufrimientos, esas privaciones, esas humillaciones tienen que terminar bien pronto. Es absolutamente inhumano darles la espalda y permitir que la crisis continúe agravándose. Más gestos de valor o de bravura no les podemos pedir y los van a exhibir nuevamente mañana sábado durante la Operación Libertad. Ha muerto ya demasiada gente y me parece que Estados Unidos tiene que erigirse una vez más como una voz y un faro y una guía moral en el continente, ¿no? Porque vergonzosamente Venezuela se cobija bajo regímenes sanguinarios, entre ellos nada menos que la dictadura siria, una dictadura familiar que comenzó el año 1971 del siglo pasado, una dictadura que ha asesinado a más de 500.000 de sirios. Allí ha ido oprobiosamente el canciller Arreaza y por eso el presidente Guaidó
ha hecho muy bien en condenarlo. El líder opositor Juan Guaidó criticó el jueves una reunión entre el canciller venezolano Jorge Arreaza y el presidente sirio Bashar al-Assad. Sabemos cuál es la respuesta del régimen. Sabemos por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah. ¿Sabemos por qué lo hacen? De nuevo, quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar. Creen que amenazando a la comunidad internacional con que Venezuela puede ser Siria, entonces no vamos a contar con la cooperación del mundo. Creen que amenazando con paramilitares armados van a detener el avance de un proceso. Pero ese proceso, y ustedes lo saben mejor, es indetenible. Los venezolanos no van a desmayar en reconquistar sus libertades. Esto es y nada menos lo que ellos se merecen: ser una nación libre, elegir periódicamente a sus gobiernos, someterlos a vigilancia y a escrutinio, vivir en una democracia donde se respeten los derechos humanos. Todo esto existe con la única excepción de Bolivia en América del Sur, y Venezuela no merece nada de eso. Es para mí esperanzador ver que el presidente Guaidó está rodeado de personas jóvenes, valerosas, que arriesgan sus vidas por la causa de la libertad. Una de ellas es la diputada Viviana Lucas, que hoy me sorprendió con esta declaración. El Comité de Ayuda y Libertad nace para que los vecinos en cada calle, en cada cuadra, en cada zona puedan organizarse y de manera casi personal puedan protestar por sus derechos. Si usted hoy no tiene agua, si usted hoy no tiene electricidad, es hora de que con su comité salga a protestar. Vendrán momentos complicados en donde tal vez no podamos ni siquiera dar estas ruedas de prensa, pero ustedes, a través de los comités y a través de la comunicación directa que nosotros vamos a poder establecer a través de los comités, tienen que salir a protestar. Y la primera gran prueba de eso la vamos a realizar nosotros mañana, el día 6. Como bien decía el diputado, 358 puntos en donde se van a organizar y van a salir a protestar, por las razones que sean. Lo que no puede ser es que nos acostumbremos a eso. Muy bien, Viviana, estamos contigo, por supuesto. Un aplauso para ella, muy bien. Yo no creo esos rumores que dicen que la imagen del presidente Guaidó ha sido erosionada o se ha desgastado o que la gente ha dejado de creer en él. Me resisto a creer esas fabulaciones y estoy bastante convencido de que Guaidó al final va a prevalecer. La gente de un modo abrumador está con él, pero la historia, el lado correcto de la historia, también. Este otro diputado opositor describía la convocatoria de mañana a las 11 de la mañana en toda Venezuela. Mañana iniciamos precisamente esa etapa o ese ejercicio de organización y de movilización que queremos hacer en todo el país, precisamente para ejercer la presión necesaria en esos pilares que sostienen al régimen. Y nosotros quisiéramos anunciar lo que mañana va a ser una gran movilización a nivel nacional de manera organizada, orgánica, simultánea en todo el país, que tiene que ver con lo que es la esencia de Operación Libertad. Hay 356 puntos en toda Venezuela. Estamos hablando de 356 puntos que van a concentrar los distintos comités de Operación Libertad que se han conformado a lo largo y ancho del país. Y por supuesto, esos 356 puntos tienen en cuenta con la participación no solamente de los comités, sino los frentes amplios de cada uno de los estados, de los municipios, de las parroquias. Yo ruego a la gente que mañana salga a las calles. Sé bien que eso es peligroso, pero quedarse en la casa es concederle una victoria moral a la dictadura, a la opresión. Mientras más gente salga a las calles, menos se atreverá la dictadura a reprimirla. Por eso un reportaje de Voz de América ponía énfasis en lo importante que será mañana salir a protestar. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la población que marche en todo el país para rechazar la situación generada por los problemas en los servicios básicos y dar inicio a la llamada Operación Libertad. No hay justificación alguna que conduzca a un ciudadano que quiere salir del drama que estamos viviendo a permanecer en su casa. Por eso se ha organizado lo que se llama una protesta estratégica organizada. Desde el Partido Social Cristiano, la dirigente Pilarica Romero instó a todo el país a seguir las indicaciones de Juan Guaidó. Nosotros, con la fuerza de todos, vamos a lograr quebrar lo que queda todavía y la base de sustento que le queda a la tiranía. Muy bien dicho. Está ya casi del todo quebrada, casi del todo rota, fracturada esa tiranía, querida señora, Es cuestión de asestarle los últimos golpes definitivos, ¿no? Y propiciar su derrota final
pero está ya exhalando sus últimos estertores. Esto lo sabe también el canciller colombiano Holmes. Me reuní con Mauricio Claver y con Elliot Abrams, altísimos funcionarios de la administración americana. Hablamos de la lucha contra las drogas ilícitas y de las acciones para conseguir que Venezuela vuelva a vivir en democracia y libertad. Conclusiones: vamos a seguir trabajando juntos con la misma intensidad y con la misma decisión con la que viene haciéndolo el señor presidente Duque para combatir el problema mundial de la droga y lograr que los hermanos venezolanos puedan vivir nuevamente en democracia y libertad. El orden, querido canciller, es el contrario al que usted ha anunciado. No es primero combatir las drogas ilícitas y segundo libertar a Venezuela. Primero es libertar a Venezuela y libertarla o emanciparla de una droga ilícita enormemente tóxica y perniciosa. Esa droga es Maduro y sus secuaces. O sea que, dicho brevemente, ambos objetivos deberían ser el mismo. Pero primero liberar a Venezuela. Primero, eso es lo más urgente. Lo otro puede esperar un poquito más, es una tarea de más largo aliento. Hoy en Houston el vicepresidente Mike Pence se reunió con muchos venezolanos, esparció un mensaje de aliento, de adhesión a su causa y todavía parece anonadado o estupefacto de que la dictadura venezolana se niegue a recibir la ayuda humanitaria. Esto una persona de buena entraña no lo consigue entender. Total, es una falta de conciencia completa que Nicolás Maduro haya bloqueado la ayuda, el auxilio que ha llegado, que pretende ingresar a Venezuela para la gente pobre. El día en que esta ayuda se bloqueó, él literalmente bailaba en la capital, en Caracas, mientras los camiones de ayuda estaban siendo incendiados. Y yo quiero asegurar que de parte del presidente de los Estados Unidos y del pueblo en este país, esta situación ha movido a los Estados Unidos a actuar. Pence ha anunciado hoy en Houston, en esa reunión con muchos venezolanos, que nuevas sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro impedirán a más de 30 buques cargueros de PDVSA transportar barriles de petróleo desde Venezuela a Cuba. Se trata de, y me parece un objetivo plausible, impedir que Venezuela continúe regalando más o menos 30 o 40 mil barriles diarios de petróleo a Cuba. Ojalá ese bloqueo naval se extendiera y llegara a impedir que Venezuela pueda vender su petróleo a cualquier nación del mundo. Se trata al final de estrangular financieramente a la dictadura y de propiciar su caída final. Pence dijo que Venezuela es un estado fallido. Desde los primeros días de esta administración hemos reconocido la amenaza que Nicolás Maduro representa para su pueblo y la región, incluyendo a nuestra región. Venezuela es un estado fallido. Los estados fallidos no conocen las fronteras. El narcotráfico, el terrorismo, los sindicatos criminales que emanan de una sociedad que colapsa en Venezuela y que ponen en peligro las naciones en el hemisferio, incluyendo la nuestra. Yo quiero reasegurarles que nuestra administración está tomando una acción definitiva a favor del pueblo de Venezuela, mientras ellos buscan restaurar su libertad. Pero no pierdan la fe, es decir, un Estado fallido puede redimirse de sus fallas, de sus miserias, y convertirse en un Estado viable, en un Estado exitoso. Lo hemos visto en la región. El Perú en los 80 era un Estado fallido, el terrorismo del Sendero Luminoso estaba a las puertas de capturar el poder. Y en unos pocos años el Perú se redimió de todas esas desgracias y se convirtió en un país razonablemente vivible, habitable, el país que es ahora, ¿no? Chile con Allende era un Estado fallido también, o sea, Venezuela no está condenada, con toda la riqueza que posee, a continuar siendo un Estado fallido. Se trata simplemente de adecentar la política y de aplicar las políticas públicas inteligentes que han sido probadamente eficaces, exitosas en todo el mundo, ¿no? O sea, hacer lo contrario de lo que hace la camarilla de ladrones que usurpa el poder. Elliot Abrams concedió, y en español se le agradece, una entrevista a NTN 24 a la excelente periodista colombiana Claudia Gurizati.
Preguntado sobre qué haría Estados Unidos en caso de que Maduro metiera en la cárcel al presidente constitucional Guaidó, esto dijo él. Bueno, yo creo que Estados Unidos no va a permitir que Rusia siga escalando su presencia militar en Venezuela. Estoy bastante convencido de que tampoco permitiría que Guaidó termine en un calabozo, en una mazmorra, y creo que están considerando algunas opciones severas antes de usar la fuerza militar. Una de ellas es la que se ha aplicado hoy, que es comenzar con un parcial bloqueo naval que impida el tráfico de petróleo entre Venezuela y Cuba. Ese bloqueo, que de momento es parcial, podría endurecerse en los próximos días y convertirse en un bloqueo naval completo, que aísle a Venezuela del mundo y que le impida vender su petróleo a los pocos países, India, China, Rusia, que todavía se lo compran, aunque es verdad que muchos de ellos lo han pagado ya por adelantado. Pero esas son medidas que se están contemplando antes de evaluar o examinar unas otras medidas que implicarían el uso discriminado, selectivo de la fuerza militar. Quiero decir, por ejemplo, algunos bombardeos estratégicos. En una entrevista radial que concedió esta mañana a una radio colombiana, Abrams parecía particularmente preocupado por la maléfica alianza entre la autocracia rusa y la dictadura venezolana. Es evidente que durante años y años el régimen de Maduro ha vivido en parte de lo que ganan de narcotráfico. No están tratando de ayudar contra el narcotráfico, están involucrados y están ganando mucho dinero para el régimen y para individuos dentro del régimen. Bueno, solo esta declaración, la certeza de que en Venezuela la dictadura vive del narcotráfico, se financia gracias al narcotráfico, justificaría, digo yo, una intervención, si no militar, sí policial, de la DEA contra los principales capos del narcotráfico, que son al mismo tiempo los principales cabecillas de la dictadura. A esos individuos convendría cuanto antes arrestarlos, ¿no? Someterlos a la justicia, porque se han dedicado los últimos 20 años a enviar la cocaína colombiana principalmente a Europa, pero marginalmente también a Estados Unidos, con distintas vías intermedias y aliándose con carteles mexicanos. Este es un caso monumental. O sea, las pruebas irrefutables de que los capos de la dictadura venezolana son al mismo tiempo jefes de un cartel de narcotraficantes son del tamaño de una montaña y algún día van a terminar todos ellos en la cárcel. La pregunta es ¿cuándo? Y ayer ya era tarde, ¿verdad? Abrams apuesta a que no arrestarán a Guaidó. Esperando que no van a tomar este paso. Pero yo creo que no solo los Estados Unidos, sino la comunidad internacional, la Unión Europea, el Grupo de Lima, reaccionaría con medidas bastante duras. Tenemos planes, tenemos una carta de opciones y hay gente que dicen que con todas las sanciones los Estados Unidos no tienen mucho error que puedan hacer. Tenemos muchas cosas que podemos hacer contra este régimen y que van a dañar al régimen bastantemente. Bueno, siempre hay gente pesimista que dice no, Estados Unidos no va a intervenir, Estados Unidos no va a hacer nada. Yo no creo que ese sea el caso. Se están evaluando las opciones y se elegirá en el momento propicio la opción más conveniente, según las circunstancias. Vamos a ver cómo se despliega la oposición ciudadana mañana. Mañana promete ser un gran día. Mañana los ciudadanos de Venezuela van a mostrar en las calles su poder, su poderío, sus músculos, su ira, su indignación y su deseo quemante de volver a ser libres. Y esto se verá en el mundo entero.
O sea que no crean ni por un segundo que la dictadura nos va ganando. Le vamos a ganar. La única pregunta es cuándo, cuán pronto, ¿no? Y hay que acelerar ese objetivo. Yo por eso vería con enorme simpatía una intervención quirúrgica para traer a los cabecillas de la dictadura aquí. Estoy convencido de que una operación de pocas horas de madrugada, extirpando como tumores cancerosos a esos rufianes, a esos zampones, 6, 8, y transportándolos por vía aérea a los Estados Unidos y sometiéndolos a la justicia en mamelucos naranjas. Estoy convencido de que eso, no una invasión militar a la antigua, derribaría a la dictadura venezolana, porque los pocos generales que todavía simulan lealtad a Maduro se sentirían liberados. Ellos son rehenes también, ¿no? Y extirpados los tumores, me parece que el cuerpo comenzaría a regenerar. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a conversar con la brillante abogada y activista Adriana Vigilanza, pero antes les tengo que, y esto va a ser una pequeña sesión de tortura, aguanten, sean fuertes, pero les tengo que propalar o emitir unos videos de Maduro que yo sé, esto tiene efectos colaterales en la salud, ¿no? Yo sé. Hace daño ver a ese sujeto inhumano pidiéndole inhumanamente a los venezolanos que sigan sufriendo para que él preserve el poder. En 10 minutos voy a estar conversando con mi amiga venezolana Adriana Vigilanza. Adriana es una campeona, ¿eh? No descansa, es infatigable en trabajar para que su país Venezuela recupere las libertades que les han sido robadas, ¿no? Y es una gran, brillante abogada, no se la pierdan en un momentito. Bueno, mucha gente nos envía videos desde Caracas, desde toda Venezuela. Este me conmovió porque vemos a una pequeña muchedumbre en las calles, probablemente están esperando el transporte público, y solamente sentir el estruendo lejano, el rumor inquietante de las motos de los colectivos, pone a la gente, y no era para menos claro, a correr. Son, huelga decirlo, son unos miserables, unos cobardes, no merecen vivir en libertad, deberían estar todos ellos presos. Y tengo amigos venezolanos en el exilio, principalmente militares, exmilitares, que están tratando de organizarse para oponer una fuerza moral a los abusos, a la crueldad, a la vileza de los colectivos. Una fuerza moral, pero también una fuerza física, ¿no? Que castigue a esos sujetos que aterrorizan a la población, ¿no? Es el imperio del terror. También siembra miedo cada vez que aparece y habla el impresentable dictador Maduro. Nadie lo quiere, ni siquiera los chavistas lo quieren ya. Es repudiado por toda Venezuela, por todo el mundo. Es la imagen de un dictador decadente que no tiene ya un mínimo átomo de humanidad ni de compasión por su pueblo y que prefiere seguir sentado en el poder sin importarle lo que sufre la gente. Maduro le pide a la gente que siga sufriendo, que sufra un poco más. A sabiendas de que no tienen ni luz ni agua, les dice esto. Así que ahora que ya llevamos un 60% de reconexión y estabilización del servicio de agua,
Tenemos que lograr el objetivo del 100% y almacenar, acumular, ahorrar, como comunidad, como consejo comunal, como CLAP, en donde se pueda, en los grandes pipotes de estos, de los tanques azules, el plan de tanques azules. Todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas deberían salir inmediatamente a buscar todos los tanques, todos, pequeños, medianos, grandes que haya en su estado, todos. Es insólito que Venezuela no tenga luz eléctrica, que no tenga agua. Debería ser el país más rico de América del Sur, por lo menos, con el ingreso per cápita más elevado. Así era en los 70s y en los 80s, ¿no? Estos ladrones han saqueado el país. Ahora piden que la gente almacene o acumule agua. Lo que han hecho ellos es acumular, almacenar dólares, euros, libras esterlinas. Y como lo han robado todo, lo han esquilmado todo, ahora se creen con derecho, porque hay que ver el cinismo, la insolencia moral del dictador. Se creen con derecho de que la gente siga sufriendo a cambio de que ellos no suelten el poder. Se creen también con el derecho de mentir y de engatusar o embaucar a los venezolanos con la idea de que el país está avanzando. Nadie en su sano juicio creería semejante embuste. Estamos avanzando en la estabilización de un sistema que se vaya haciendo cada vez más robusto y que a través del plan autoadministrado de carga permita durante todo el día tener servicio eléctrico para todas las familias venezolanas de manera equitativa, de acuerdo a la emergencia nacional, avanzando en el plan de los 30 días, mientras logramos la reparación, la reconstrucción, la recuperación completa y definitiva del sistema de generación y transmisión nacional. Pero ustedes saben bien, porque nadie aquí es tonto, que no será posible reconstruir nada mientras esos ladrones estén allí en el poder. A esos ladrones hay que removerlos del poder, hay que extirparlos del poder, hay que expulsarlos y, si es necesario, a golpes y patadas, usando la fuerza, esa misma fuerza que ellos detentan ilegítimamente y que usan de una manera inmoderada para reprimir a la población, para masacrarla. No se crea que Maduro se ha consolidado en las últimas semanas, eso no es verdad. No se crea tampoco que Guaidó está batiéndose en retirada, eso tampoco es cierto. Algo verdaderamente significativo ha ocurrido en estas últimas semanas, y es que los Estados Unidos se han propuesto que Maduro deje el poder pronto. Ese no era un objetivo antes, lo es ahora. Y por lo tanto, habrán de ocurrir acciones que propicien, que favorezcan ese escenario. Yo creo que pronto. Maduro tiene también la desvergüenza, la desfachatez de pedirle a Dios que lo ayude. Mi madre es una mujer muy religiosa, de misa diaria. Ella en mi niñez me educó a cultivar la fe. Y yo estoy convencido de que Dios no está del lado de Maduro. Dios está del lado de la gente buena y noble, de la gente industriosa y humilde de Venezuela. Dios está a favor también de la causa de la libertad de Venezuela, y a Él, por supuesto, hay que rogarle que nos ayude a redimirnos, a liberarnos, a purificarnos de esta canalla mafiosa que ha envilecido la vida de Venezuela. Bueno, confío con el favor de Dios, con su bendición y con todo el esfuerzo que estamos haciendo, que vamos a estabilizar todo, estabilizarlo. Pero esto es preparándonos para cualquier otro ataque artero de estos fascistas, de estos golpistas, del imperialismo, cualquier otro ataque artero en esta guerra de carácter no convencional. Espero poder estar explicándome bien, compatriotas que me ven y me escuchan. Espero estar explicándome bien. Espero ser bien entendido, bien comprendido, bien escuchado por todo el pueblo de Venezuela, porque esto es para bien de todos y de todas. Nadie le cree, nadie le cree. Ni la traductora de gestos que está en el recuadrito le cree.
La única guerra que ha ocurrido en Venezuela estas últimas 2 décadas es la de una pandilla de ladrones contra su pueblo. Es una guerra encarnizada. Han sometido al pueblo a la miseria más abyecta. La gente no puede comer, la gente no puede curarse, la gente se va por millones caminando como zombies, afantasmados por toda América. Esa es la guerra que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela. Y esa guerra, no exagero yo si digo, que configura un genocidio. El genocidio es un lento, sistemático exterminio de la población. Y eso es lo que hace deliberadamente la dictadura venezolana para echar el exilio o para matar directamente a la gente que no se subordina a ello. Cuando ocurre un genocidio, el mundo libre, las naciones más poderosas, las naciones vecinas tienen el deber moral de proteger al pueblo que está siendo masacrado, exterminado. Este es el caso de Venezuela. Hay un genocidio en el corazón de América y hay que detenerlo, a pesar de que el dictador siga diciendo estas monsergas y zarandajas. Esto es para la tranquilidad, la paz, la felicidad, la vida social de toda Venezuela. No estoy diciendo algo solo para los chavistas, los patriotas, los bolivarianos, los revolucionarios. No, porque lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo es para todos. Todos tengan su servicio, su tranquilidad, su bien social. Y espero explicarme bien. De verdad, le pido siempre a Dios que me ayude, me dé sabiduría y capacidad para explicar bien los pasos que estamos dando. Y este esfuerzo que hacemos de comunicación es para tener bien informado, bien orientado con la verdad a nuestro pueblo. Con la verdad todo se puede. Con la verdad ni ofendo ni temo. Pero ofende a Dios y ofende a la fe religiosa, este impresentable que tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Yo le pido a Dios que reúna a Maduro con Chávez y con Fidel Castro, sí. Creo que sería una gran ayuda humanitaria a Venezuela. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña una muy inteligente y valerosa venezolana, abogada, que ha estudiado en universidades de prestigio, activista política, la infatigable Adriana Vigilanza. Un aplauso para ella. Bienvenida, bienvenida. Gracias, ¿Cómo te Jaime. quiere la gente? Está toda la red de asambleas de ciudadanos de Venezuela, la parte de Miami aquí, mi amigo Pablo Medina, Solórzano, Te has ganado el cariño. Rafael Uribarri, gracias a Dios. Sí. Te lo has ganado. ¿Cuántos años llevas ya viviendo aquí entre nosotros? No, año y medio, apenas. Jaime, apenas. Sí, sí. Yo me vine justamente con las protestas del 2017, sí, cuando vi a esos colectivos persiguiéndonos. Y yo desarmada contra aquello. Y yo dije, bueno, ¿pero qué es esto? Entonces un disparate mayúsculo. Hay que ir a pedir otro tipo de ayuda. ¿Y recuerdas cuál fue el peor miedo que viviste allá? Bueno, el peor miedo, me parece mentira, fue cuando me quedé atrapada como en una cauchera, en un negocio de cauchos. El dueño de la cauchera nos quería botar afuera porque hay mucha gente en Venezuela que por temor a represalias no se quiere aliar con los que protestábamos, eran negocios, ¿no? Y empezó a entrar el humo de los gases adentro y casi nos asfixiamos ahí adentro. Eso fue bien duro y yo comunicándome con un periodista amigo mío, José Domingo Blanco, Mingo, estamos aquí en el Rosal atrapados. Bueno, una de las situaciones más estresantes, pudo haber otras, muchas. Pero llegó un momento que uno dijo que esta no es la solución. Seguir marchando de esa manera, no. Lo veo diferente ahora. ¿Qué crees que va a pasar mañana en ese sentido? ¿Crees que es una buena idea la Operación Libertad? ¿En qué va a consistir? No se han dado muchos detalles. Quizá no se han dado detalles precisamente porque hay algún plan que se quiere mantener encubierto. Claro, sí, puede ser. Efectivamente, nosotros no tenemos claridad de cuál es la estrategia ni el objetivo, nada de eso no está claro. Se nos pide casi fe ciega, pero cuando tú sabes que, porque por las declaraciones que oímos hoy de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que están apoyando las estrategias que se están llevando a cabo en Venezuela, de alguna manera, tú dices, bueno, ellos tienen información que yo no tengo, no pueden ser tan locos. Algo tienen que saber que a lo mejor yo no manejo, porque desde el punto de vista de la ciudadanía,
A mí me ha tocado, como a muchos que están aquí, siempre estar en la posición, vamos a decir, incómoda de no estar con lo que decide la dirigencia política, principalmente en el tema electoral. Nosotros... Sí, lo recuerdo. Pero ahora sí te sientes representada por el presidente Guaidó. Guaidó me parece un milagro. Yo he dicho que nosotros hemos tenido varios milagros. También. Un milagro eres tú, un milagro es el doctor Almagro, un milagro fue que Chávez se murió, un milagro fue que la fiscal saltó la talanquera para este lado, como decimos en criollo. Qué grande eres. Un aplauso para Adriana. Qué grande. ¿Cuántos milagros? Pero te pones a ver, no son milagros. ¿Quién esperaba un Almagro? Nadie. Mira, nosotros sufrimos a un insulsa y aquello fue, para una defensora de derechos humanos. Lo recuerdo, Adriana. No, aquello fue detestable. Pero ahora que has hablado de milagros y de fe ciega y ahora que te he saludado y he visto el medallón de la Virgen que llevas en el pecho, ¿no? Maduro le pedía ayuda a Dios, ¿no? Qué insolencia. Totalmente. Porque uno supondría que Dios no estaría del lado de los opresores, de los verdugos, Absolutamente. de los enemigos del bien, del honor, de la decencia, de las cosas buenas que tiene la vida. ¿Tú le rezas a Dios, tú le pides a Dios que nos ayude a ganar esta batalla? Todos los días, Jaime, y qué curioso que me hagas esa pregunta, porque el libro que estoy escribiendo, y de hecho le dije a Irwin, mira, que me hayan invitado para el programa de Jaime Bailey esta noche es fabuloso, porque yo dije, tengo toda la semana, esta semana ha sido en gira de medios, porque Dios lo quiere así. Yo siempre digo que Él se propone unas cosas y me tocan. Y voy a concluir contigo, porque yo había dicho, no, tengo que sentarme a concluir un libro que estoy escribiendo sobre una experiencia mística que estuve el 28 de junio del 2009, justamente rezando fervorosamente para que Honduras no cayera en el castrocomunismo, porque era el día, y por eso recuerdo el día perfectamente, en que Zelaya proponía la votación de una cuarta urna para la reelección indefinida. Mira tú. Y la propia receta que nos habían aplicado a los venezolanos. Yo podía ver perfectamente retratada a Honduras en Venezuela. Y me desesperé y recé, yo creo que con tanto fervor, que tuve un sueño súper extraño. Yo creo que unas experiencias místicas he tenido como 2 o 3. Y ¿quieres contarnos más o menos en qué consistió? Me encantaría, porque tiene que ver con, yo creo, con el drama que está viviendo Venezuela, la razón por la cual yo soñé con un curita. Imagínate soñar con un cura. En mi vida, yo soy católica, voy a misa los domingos, no todos los días. Tú sabes, trato de practicar. ¿Cómo no? Este curita en el sueño, yo lo vi con un hábito marrón, tenía un cordón, y entonces yo lo identifiqué con un curita franciscano, que no era yo devota de San Francisco de Asís para nada. El curita me dice, hija, vamos a orar, que yo quiero que tú levites. Imagínate lo fumado del sueño, como decimos. Notable. Increíble. Y levité, y la sensación fue tan vívida y tan espectacular que después que me levanté yo todavía sentía aquello, y me ha pasado que cuando tengo sueños que son como premonitorios son vívidos, es como si lo hubiera vivido, es diferente a un sueño normal. Después de ese sueño me empiezan a pasar muchas coincidencias con San Francisco de Asís. Llegó ese año, yo tenía que ir a Italia, mi papá era italiano. Yo a veces digo también que yo soy el claro ejemplo de lo que fue Venezuela y de lo que fue una injerencia humanitaria, porque mi papá estaba preso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y si no es porque Estados Unidos interviene, probablemente hubiera muerto. Tenía apenas 19 años. Qué bueno que lo recuerdes, claro. Claro, recuerdo porque es la historia que nos contaba mi papá, y mi papá pudo sobrevivir, se graduó de médico en Italia, pero viajó a Venezuela en búsqueda de un futuro mejor. Mi papá pudo criar una familia, se fue becado por Venezuela en un hospital, el Hospital del Algodonal, era neumonólogo, y fuimos a vivir a Londres, ese era el poder adquisitivo del venezolano. Claro. Y eso ha pasado en una generación, Jaime. Figúrate lo que puede dar Venezuela. Y uno es el ejemplo más claro, pues criada en ese país, en libertad. Por supuesto que a mí me pegaba horrores lo que estaba pasando, porque yo había visto todo lo contrario en mi país, y esas críticas de que que habíamos sido muy injustos con los más necesitados, es posible. Claro, se empezaron a cometer muchísimos abusos, pero también hubo una época democrática de oro, que fue la que le tocó a todos los inmigrantes, ¿no? Y ese sueño premonitorio que ocurrió hace 10 años ya, ¿no? Y que te hizo como levitar, ¿tú sientes que luego se cumplió en la realidad? El sueño... me desvié por lo de Italia porque ese año, casualidades de la vida, que no son casualidades, tenía un viaje a Italia y la gente me dijo, tú soñaste con San Francisco de Asís, tienes que irlo a visitar porque te va a dar un mensaje. Resumidamente, fui a Asís, que no estaba planificado en mi viaje, lo logré, y cuando estoy frente a la Basílica de San Francisco, allá hay una estatua de un hombre en armadura, con un caballo en armadura, y yo me le quedo viendo, la guía, todo el mundo ya había entrado a la Basílica, pero yo me quedo porque no entiendo qué hace un hombre en armadura allí. Entonces
la guía del tour me dice, ¿te llama la atención la escultura? Y le digo, sí, porque no me explico la relación con San Francisco. Sí. Me dice ella, es que eso representa el momento en que San Francisco de Asís dijo, mi lucha no es por las armas, es por la oración. Entonces, por eso yo digo que esto tenía que contárselo yo a Venezuela. Yo no he dejado de rezar desde entonces. Los tiempos de Dios, a lo mejor no son los tuyos ni los míos. Necesitamos en Venezuela volver a Dios, porque ¿qué le pasó a estos personajes? Sí. Lo vimos. Ellos se encargaron de adorar a cuanto fetiche había. Los cubanos llevaron también la santería. Sí. Y se dice, hay un libro escrito por un periodista caraqueño madrileño que escribió Los brujos de Chávez. Cuando tú lees aquello, se hacían ritos, se hacían una cantidad de cosas. Creo que el pueblo venezolano se apartó por mucho tiempo de Dios, de alguna manera, y el llamado es a, por eso, no perder la fe y a que pidamos, porque se te va a dar si crees con el corazón. Sin embargo, imagínate lo mal que me siento yo, dos cosas. Primero, cuando el día que el Papa Francisco escoge el nombre Francisco, Sí. todo el mundo me llama, todos los que sabían mi cuento, y me decían, Adriana, imagínate que... Yo decía, una señal bellísima, porque es el primer Papa que escoge ese nombre y es por Francisco de Asís. Sí, sí, podía haber sido una gran señal. Claro, y resulta que me salió todo lo contrario. Entonces, imagínate... O sea, fue muy deprimente. O sea, yo he tenido problemas graves y yo le digo, Sí. Francisco, mi Francisco, que es el que está allá y me orienta, Sí, sí. debe Pero estar decepcionado. Entre las muchas cosas maravillosas que acabas de relatar, y además de esa manera tan increíblemente afiebrada y conmovedora, está la de que tú hace 10 años rezabas no por Venezuela, rezabas por Honduras. Sí. O sea, una venezolana que reza para que Honduras no se convierta en una colonia chavista. Y en efecto los hondureños atajaron esa pretensión dictatorial de Zelaya. Sí. Cosa que, por desdicha, no ocurrió en tu país, ¿no? Ciertamente, pero uno lo que ha vivido, el horror de nosotros no se lo deseo a nadie. No. Y de verdad, rezaba por ese otro pueblo. Algo me decía, si Honduras se libera del castrocomunismo, ustedes van a poder. Era algo que tenían como... Y bueno, vamos a poder muchos años más tarde, pero vamos a poder. Sí. Estoy absolutamente segura, está cayendo el castrocomunismo. Donald Trump, para mí, es otro milagro. Tengo que decirlo, porque nadie apostaba por estas piezas en el ajedrez. Lo que nosotros vivíamos ha cambiado radicalmente en 2 años, Jaime. Hace 2 años, incluso cuando yo los oigo hablando a todos, estas cosas las decíamos nosotros desde 2007 mínimo, que esto es castrocomunismo, que hay narcotráfico, que no van a salir con elecciones. Sí. O sea, figúrate que han pasado 12 años de este discurso. Sí. Para mí esto es clavo pasado agua. O sea, ok, qué bueno que tú no lo estás reconociendo. Claro, grandioso. Cuando yo oía a los funcionarios del gobierno norteamericano diciéndolo, lo que nos ha costado a los venezolanos. Por cierto, que de verdad que yo quisiera un aplauso para la sociedad civil venezolana, porque es una sociedad civil que no se ha dejado aplastar y sigue luchando por todo. Así que de verdad, una sociedad, todo. Con ese aplauso tenemos que ir un segundito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la elocuencia de Adriana Vigilanza en vísperas de la Operación Libertad de mañana. Luego te voy a preguntar si tú crees que es verdad que ha caído la aprobación del presidente Guaidó y cómo examinas tú en general el desarrollo del conflicto venezolano. Regresamos con Adriana en 3 minutitos, no nos dejen solos. Un aplauso para ella. Bueno, para mí y para el público es un gran placer esta noche estar escuchando a una venezolana admirable, con gran coraje y con un amor infinito por su país, al que quiere volver. Adriana Vigilanza, abogada, activista política. Adriana, querida, ¿tú crees que van a meter en la cárcel al presidente Guaidó? Tú sabes que creo que no, a pesar de lo que pueda pensar la gente. Metieron a Marcano, entonces hacen un proceso y entonces todos los días dicen, voy por ti, voy un ¿Amarrero poquito más. quieres decir? Perdón, a Marcano, a Marrero, perdón. Que por cierto su abogada Teresa Malavé, compañera mía en la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Somos defensoras de derechos humanos. Yo me dedico más a los derechos políticos, ella se dedica a los derechos más de los penados. ¿Por qué crees que no han tocado a Guaidó? ¿Tienen miedo a las represalias? Yo sí creo que saben que es la patada a la mesa. Ahí se acabó toda posibilidad de cualquier otro tipo de negociación o salida. Hay quienes piensan que todavía a estas alturas lo que nosotros rechazábamos, que era el famoso diálogo y que le causaba escozor ya a la gente en Venezuela, sigue andando tras bastidores, y eso es hasta previsible y normal, porque hay factores de nuestra oposición que han siempre pensado que esa es una manera de poder, en teoría, salir de esta pesadilla.
Nosotros no compartimos esa tesis, Sí. pero eso de poner preso a Guaidó es uno de los disparadores que la comunidad internacional tiene como los Claro. que como el momento que no ahí Una no te lo línea vamos- roja una que no línea pueden roja cruzar. que no deberían cruzarse. ¿Y tú crees que, digamos, Guaidó está en condiciones, él solo, con el pueblo venezolano, de derrotar a Maduro? Sí, yo creo Sí. que él es un líder, sí, y él no sabe el poder que tiene. ¿Qué todavía, tiene que creo yo. hacer Guaidó que no haya hecho todavía? Lo que pasa es que nuestra posición fue siempre, o más parecida a la de Sánchez Berzaín, que él dice que el orden de los factores debió ser al revés, debió ser en este sentido. En vez de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, gobierno de transición para que cese la usurpación y elecciones libres. Es decir, él ya asumió, él es el presidente de la República por Constitución. Sí. El Estatuto de la Transición que ellos aprobaron a principios de enero, cuando yo lo leí, yo me alarmé mucho, incluso lo califiqué de basura, lo tengo que decir. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque en mi cabeza venía un presidente a hacer actos de gobierno, a nombrar a lo mejor un jefe de policía, que proteja a la gente que va a marchar, a nombrar a lo mejor hasta un ministro de la Defensa, a equipar a su Fuerza Armada, a destituir militares o ascender a otros, cosas que hicieron con unos muchachos que están presos en la cárcel, pero como con más acción de gobierno directamente. Para mí no había una presidencia colectiva, que es lo que termina diciendo ese estatuto, que por cierto, por eso no fue votado por todo lo que se llama la fracción 16 de julio. Los diputados de la fracción 16 de julio alzaron su mano y rechazaron ese estatuto porque viola la Constitución en el sentido de que concentra poderes ejecutivos con legislativos y es una violación a la separación de ¿Esos poderes. diputados son opositores? Totalmente, son los de María Corina Machado, están el de Ledesma, Richard Blanco, está Yayo Pilieri, hay algunos independientes, otros de Amazonas, o sea, sí. Lo que les quiero decir con esto al pueblo de Venezuela es que sí tenemos tesis todavía distintas, pero milagrosamente y tratamos de empujar todos hacia adelante y no por eso le vamos a quitar el apoyo a Juan Guaidó, porque ¿Qué tiene que hacer Juan que no ha hecho todavía? ¿Qué consejo le darías tú? El consejo, primero, por ejemplo, ellos alegan, estoy hablando con algunos diputados, sobre todo Voluntad Popular, que, por ejemplo, no podían pedir el 187.11 porque no estaban seguros si la comunidad internacional se los quería dar. Sí. Tal vez, por cuanto sabemos que el pueblo de Venezuela eso es lo que quiere, más del 90% dicen las encuestas, está deseoso, y más Almagro se le arrodillaban en la frontera a los viejitos, por favor, ayúdenos cuando vienen los militares, y decían los militares gringos, porque eso es lo que dice todo el mundo. Claro. Pienso yo que podría haber manejado eso políticamente de otra manera, aunque no estuviera lista, pero pedirle autorización a la Asamblea. Yo me tranquilicé cuando en la sesión de hace 2 martes, él habló por fin del 187.11. Eso lo tenía que haber hecho, por ejemplo, más rápido, pero lo hizo. Yo siento que Guaidó... Pero no lo ha pedido todavía explícitamente y podría hacerlo. Claro, al menos lo mencionó y dijo, lo estamos considerando, y eso para mí fue un alivio, porque yo decía, bueno, es que no se les pasa ni siquiera por la cabeza, porque no lo sabíamos. Y la idea que algunos postulan de comandar una marcha gigantesca a Miraflores, ¿tú crees que funcionaría? Bueno, tuvimos éxito una vez cuando el 12 de abril con Chávez. Por eso. Claro, a lo mejor apuestan a eso. ¿Tú crees que funcionaría? Es que ¿Que la gente se quedaría allí, que no se replegaría? Si salen los colectivos no se pueden quedar, porque es inevitable. Tú viste no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las imágenes. La gente va a salir corriendo despavorida. Solo se podrían quedar si tuvieran alguien que los estuviera protegiendo atrás. Y eso no existe. Y eso todavía no sabemos si existe. No sabemos si lo están construyendo, O sea, si lo ¿crees piensan que si construir. Guaidó tratara de hacer esto, replicar la marcha gigantesca que casi derribó a Chávez en 2002, no sería viable, la gente no respondería? No, yo creo que la gente va a responder, pero la gente va a llegar a un momento que teme y sale corriendo, que es lo que nos pasó el 11 de abril de todas maneras, igualito. Ahí mataron a 19 personas con tiros en la cabeza. Cuando yo vi que la comunidad internacional siguió haciéndole el juego a Chávez, porque a todas estas todo el mundo ahorita critica, todos están horrorizados. Chávez era exactamente el mismo desastre que Maduro, exactamente. Loco, decía disparates, se tiraba cadenas de 8 horas, donde escribía que le había dado un cólico con diarrea. Sí, lo recuerdo. ¿Qué es esto? Bueno, pero todo el mundo le pleitesía, ¿por qué?
Solo había, la diferencia es que en esa época había dinero todavía. Claro, claro, esa es la única diferencia. Ya, Pero ahora imagínate no queda lo que me dinero. estás diciendo de cómo es el mundo, ¿no? Gracias a Dios no hay dinero más, porque si hubiera dinero estuviéramos con Maduro haciendo los desastres que hace. 504 ejecuciones forzosas de una cosa que ellos llaman la Organización de Liberación del Pueblo, lo refleja el informe de la ONU de Derechos Humanos. Dentro de esos 504 ejecutados que se les metían en sus casas los más pobres y los asesinaban, hay 24 niños asesinados. O sea, tú me dirás si ese pueblo no va a tener miedo. Sí, la otra, claro, por supuesto, el miedo, ¿cómo podríamos no entenderlo? La otra noche vino Patricia Poleo y dijo que ella piensa que Guaidó debería salir al exilio, reunirse con Trump, organizar un ejército de militares venezolanos, no faltará gente dispuesta a financiarlo y a armarlo convenientemente, e ir por la liberación de Venezuela desde afuera, desde el exilio. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que hay gente dispuesta, que hay gente que lo quiere hacer. Yo pienso, ellos están agotando, insisto, creo que tal vez nosotros los llamamos los comeflor. O sea, están dando la última gota para que las sanciones económicas, junto con la presión social, acabe con el régimen. Y yo voy a apostar a eso también, porque puedo estar bien equivocada también, o sea, lo entiendo. Es posible, han cambiado las circunstancias. Pero es eso lo que están apostando, Pero no hay ninguna para que duda. las sanciones económicas y la presión moral derriben al régimen, falta un eslabón, y es que algún militar dé el golpe constitucional contra la dictadura. Claro, o por lo menos capture al presidente, Dios mío, perdóname, al usurpador, que porque es que tengo en la cabeza la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que lo declaró cuando era presidente. Claro. Culpable de un delito de legitimación de capitales de $35 mil millones, hay que oír la cifra, 18 años de prisión, de manera que orden de captura hay. Lo que no tiene el tribunal de nosotros del exilio, en el exilio, es un brazo ejecutor de sus órdenes. ¿Qué esperaba uno? Ese brazo ejecutor, lo pueden capturar. Mañana, si tuviéramos militares que estuvieran dispuestos, hay una orden de captura ya, pueden ejecutarlo. Y la policía política, sobre todo, que son los amigos que se han acercado a una colega que está aquí en el público, Lizeth Beren, se introdujeron un recurso para pedir que se declarara nulidad del SEBIN y se les relegitimara, porque ellos sí tienen claro algo: no podemos entrar a Venezuela como unos loquitos, porque van a decir que nosotros somos los terroristas, los fascistas, como siempre se ha dicho, pero si nos dan la condición, en virtud de que el SEBIN, imagínate que el decreto constitutivo del SEBIN, el primer considerando, cuando yo lo leí, yo dije, casi me muero, dice: en aras de lograr la máxima calidad política revolucionaria en la construcción del socialismo, se crea el SEBIN. O sea, a mí me ha obligado la comunidad internacional, a mí y a todos los venezolanos, a convivir con un partido político armado, porque además el PSV en sus estatutos dice que es armado. Nosotros dice, somos una revolución no desarmada, lo cual es un eufemismo. Entonces, ¿por qué los venezolanos tenemos que convivir con un partido político armado? Y de paso, entonces, cuando crean su fuerza armada, lo dicen claramente. El SEBIN es para defender el socialismo. Eso se cae por inconstitucional de inmediato. Podría entrar entonces la fuerza de estas formadas en democracia, que están constituidas por hombres. Yo no sabía, aprendí todo esto después de hablar con ellos, que los comisarios son como decir un abogado. Tiene un título de la República y no se lo quita nadie. A pesar de que sea excomisario, sigue teniendo el entrenamiento, están deseosos de servir, pero no lo han podido hacer porque todavía no han sido relegitimados. Sí. Bueno, ha sido fascinante escucharte, ¿eh? Eres muy poderosa, estás llena de argumentos y de brío intelectual y de pasión por Venezuela. Mi última pregunta es, ¿tú crees que la dictadura va a sostenerse este año, el último día de este año 2019, seguirá en pie? No. O sea, eres optimista. Eres optimista. Por primera vez. Sí. Porque a veces percibo vientos de pesimismo, ¿no? En la atmósfera, gente que me dice, no, esto es otra Cuba, Maduro ya se consolidó, Guaidó no va a poder prevalecer. ¿Tú no lo ves así? No, no lo veo así, principalmente por el apoyo que estamos recibiendo del gobierno de Estados Unidos, la reunión en la OTAN. Yo hice una comparación entre Bosnia y Venezuela, me di cuenta que Clinton, que fue un demócrata, intervino en Bosnia con la OTAN, claro. Él buscó la OTAN también, de manera que se me están dando como muchas similitudes y eso me llena de optimismo, porque reconozco que nosotros solos no, pero veo que las declaraciones apuntan a tener más seriedad. No puedo creer que unos funcionarios de este gobierno vayan a decir lo que están diciendo y no tengan claro que su objetivo es salir de Maduro este año, como lo han dicho. Y me quedo con ese gran optimismo tuyo. Eres fantástica, querida Adriana Vigilanza. Un gran aplauso para ella. Gracias. Gracias a ti.
Gracias de corazón. Regresamos después de la pausa. Gracias. Me lo pasé el examen. Brillante. Sin luz, sin agua, el venezolano de a pie, sin embargo, no se rinde. ¿Cómo no estar con ellas? La voz del pueblo es la voz de Dios. Nos encontramos hoy protestando pacíficamente aquí por el problema del agua. Aquí tenemos en Los Ruices por lo menos 7 días sin agua. En La Carlota tenemos 15, Campo Claro, La Carlota y Santa Cecilia, Guamaí, 15 días sin agua. Yo creo que está fuerte ya que estemos mendigando nosotros un servicio que estamos pagando. Estamos pagando el servicio, no lo estamos pidiendo gratis. Y así sea gratis, es un derecho internacional que nosotros podemos tener este líquido vital como es el agua. Entonces nosotros estamos protestando hoy aquí y lo vamos a seguir haciendo, tanto con el agua, como la luz, como la decía que hay con la regulación de desechos sólidos, etcétera, etcétera. Estamos convertidos en esta parroquia, en este municipio, en este estado, en el país, con los servicios públicos en un caos total. Más imágenes de gente desesperada buscando agua. La oposición y especialistas atribuyen el colapso a la falta de mantenimiento de las instalaciones, la impericia y la corrupción, pero Maduro insiste en que se trata de una guerra no convencional para hacer ingobernable el país. El mandatario también ordenó a los gobernadores y alcaldes ayudar a implementar un plan para la venta de tanques de almacenamiento subsidiados y ratificó su oferta de reponer los electrodomésticos dañados por interrupciones abruptas de energía. La crisis de servicios públicos obligó al gobierno a un racionamiento de electricidad por 30 días hasta finales de abril, sin que se conozca un cronograma para salir de la situación. La televisión chilena hoy viernes advierte de los riesgos de acumular agua. Según la Organización Panamericana de la Salud, acumular agua en países tropicales y en general en cualquier país es riesgoso porque se puede convertir en caldo de cultivo para mosquitos que a su vez transmitan enfermedades como el dengue o el paludismo. Ha dicho el presidente Maduro que se trata de un ataque artero de fascistas, de estos golpistas del imperialismo, en esta guerra de carácter no convencional, escalando, Mónica, el nivel de la emergencia. Una mujer joven, indignada, furiosa, habló, creo, por todos. Es posible que los venezolanos estamos sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin medicina, muriéndose niños en los hospitales y que hoy hagan un llamado a nuestro presidente Guaidó y que no haya la suficiente de venezolanos aquí en la calle. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos nos estamos acostumbrando a no tener agua, a no tener luz. Nos acostumbramos 20 años con este régimen. 20 años con este régimen pasando las necesidades. Estamos en la última fase de cada uno de los venezolanos. Pero me pregunto, ¿será que soy yo la única que está pasando penuria? ¿O será que los otros venezolanos qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Cuál es el miedo? Su ira es la de todos, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Su ira, su cólera, su ardor por volver a vivir dignamente la vida, ¿cómo no entenderla? Un joven carga agua e increpa al dictador. Qué bien dicho, un aplauso para él. Qué bien dicho. Es un señor, se advierte que es un señor decente, de buena entraña, humillado, buscando agua en la calle, ¿no? Después de la pausa les voy a dar buenas noticias. Regresamos. Bueno, buenas noticias. Esta semana he tenido algunas reuniones y algunas conversaciones, todas muy privadas y muy confidenciales. Y estoy en condiciones de afirmar que el gobierno del presidente Trump ha tomado la decisión esta semana de no permitir que la dictadura venezolana siga en pie hasta fin de año. Se hará lo que se tenga que hacer para derribar a esa dictadura y restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Esa es una decisión que ha sido tomada y que se va a ejecutar en los próximos meses. No pierdan la fe. ¡Viva Venezuela libre!